Entrevista. Bueno, vamos a nuestra entrevista de esta mañana a propósito de lo que está pasando con la Corte y los militares. Antes de ir con el doctor José Luis Piñeiro, déjeme presentarle lo que pasó ayer con los ministros de la Corte, que señalaron que un juzgado penal federal es quien debe procesar, y no un juzgado militar, a un coronel del ejército mexicano implicado en el asesinato de un civil. Vamos con la nota de Eduardo Murillo y ahora el análisis. La Suprema Corte de Justicia resolvió este jueves un conflicto competencial en donde tenía que definir quién juzgaría a un militar presuntamente involucrado en la muerte de un civil. Se trata del caso del coronel José Guadalupe Arias Agredano, acusado de haber encubierto el asesinato del civil Pietro Ramsés Sánchez. Por 8 votos contra 2, el Pleno de Ministros determinó que el caso debe ser resuelto por un juzgado civil, pues la víctima era precisamente civil, esto con base en los criterios que adoptó la Corte en el caso Radilla. Además, señaló que por ser un servidor del gobierno federal, el coronel debe ser juzgado por instancias federales. Así lo afirmó el presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Mesa. Hay una mayoría, y yo me sumo a esa mayoría, de que tiene que ser del conocimiento federal, en tanto que ha sido un miembro de las Fuerzas Armadas, servidor público, con motivo de sus funciones. No es en el ejercicio de las naturales y ordinarias, pero sí es con motivo de ellos, y creo que de ello se ha dado cuenta amplia y específica y particularizada en este tribunal pleno por alguno de ustedes. Yo convengo en ello. Así, se remitirá el caso al Juzgado Quinto de Distrito en materia penal federal, con sede en el estado de Morelos, entidad donde ocurrieron los hechos. La próxima semana, la Suprema Corte abordará los primeros amparos en contra del Foro Militar. Se espera que al sumar 5 sentencias en el mismo sentido, se fije jurisprudencia sobre la constitucionalidad de diversos artículos del Código de Justicia Militar. Informó para el Sistema Nacional de Noticiarios, Eduardo Murillo. Doctor José Luis Piñeiro, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. Qué gusto saludarlo, doctor. Y cuéntenos, ¿cuál es la importancia de esta determinación de la Corte y de lo que se está discutiendo en estos días? Bueno, tiene gran importancia porque desde hace muchos años las organizaciones pro derechos humanos han insistido en esta situación, es decir, que cuando un militar en activo cometa un delito que viole los derechos humanos de un civil o de una población civil, pues este sea juzgado por un tribunal civil y no por un militar, por aquello de que no se puede ser juez y parte en una situación de este tipo. Como señalaba la nota anterior, pues esto requiere de que la Corte se pronuncie de nuevo en 4 casos más para que se siente el basamento legal y se modifique el Código de Justicia Militar y los tribunales civiles puedan actuar en situaciones en donde exista esta violación. Esto es un tema que lleva muchos años, doctor, desde la agenda de los organismos de derechos humanos para tratar de hacer este cambio, y estamos viendo que el Poder Judicial, por la vía de la jurisprudencia, termina siendo una reforma que quizá tendría que haber estado en la cancha legislativa. Es algo que se estuvo, que se debatió, pues digamos a medias en el Poder Legislativo, en términos de que no solamente se requeriría esta modificación legal, sino pues que entrara dentro de una propuesta más amplia, ¿no?, de reforma del Estado, en donde se contemplara una reforma militar, entre otras cosas, que hubiera una mayor participación del Poder Legislativo en el funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas, de manera tal que pues sepamos cuál es la situación real en las mismas, ¿no? El Poder Legislativo hasta ahora ha sido propiamente omiso en términos de conocer y tener funciones de supervisión del funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas. Yo desde siempre me he pronunciado a favor de esta situación en donde el poder civil y en particular el judicial pues tenga injerencia
porque considero que cualquier institución del Estado, la mejor manera de fortalecerla es precisamente en donde haya claridad en sus funciones y facultades, y al exterior con la sociedad, que la sociedad recupere la credibilidad que debe tener las Fuerzas Armadas para una sociedad, ¿no? ¿Cómo percibe que las Fuerzas Armadas reciben estos cambios? ¿Qué efectos tiene para la propia disciplina, para la propia vida de las instituciones castrenses? Yo creo que no la debe de afectar, porque pues una cosa es la disciplina militar en donde pueden suceder actos de insubordinación o de negligencia en el cumplimiento de las órdenes, en donde sin duda eso debe ser abordado por un tribunal militar, y por otro lado aquellas situaciones en donde la población civil se ve afectada, pues es obvio que la facultad debe estar en un tribunal civil. Hay algunas personas que consideran que esto irá en detrimento de los militares, en el sentido de que sabemos que la justicia civil en México está desprestigiada debido a que pues no es clara, rápida, precisa en situaciones en donde se ven involucrados civiles y militares. El caso pues más paradigmático actual es el caso de los generales acusados de colusión con el narcotráfico, en donde vemos que hay un evidente abuso del arraigo, hay un evidente abuso de los testigos protegidos que se dicen y desdicen en sus acusaciones, y también en donde los acusados son incomunicados, los abogados defensores no pueden ejercer la defensa porque desconocen los cargos, el expediente concreto, etcétera. Entonces se dice, bueno, los militares van a estar expuestos a este tipo de justicia civil. Yo creo que eso hay que corregirlo de fondo, y que tanto los ciudadanos, sean civiles y militares, pues recuperen también la confianza en el sistema judicial mexicano, ¿no? Bueno, pues es interesante lo que está pasando. ¿Qué más está pendiente, doctor José Luis Piñeiro, desde la Corte en este tema? Es decir, una vez que se van desahogando estos casos, ¿qué seguiría? Pues lo que seguiría serían modificaciones a los reglamentos secundarios en los que está basado esta resolución de la Corte, es decir, pues la modificación del Código de Justicia Militar y la comprensión y aceptación de los juzgadores civiles para hacer frente a situaciones futuras y actuales en donde han estado involucrados los militares, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa, doctor, con este caso de la Corte, con los cambios que se puedan dar, y le agradezco, como siempre, la posibilidad de platicar con usted. Igualmente le agradezco la invitación para estar con usted y su auditorio. Gracias. Es el doctor José Luis Piñeiro, profesor investigador de la UAM, especialista en temas de Fuerzas Armadas, Seguridad Nacional en México, América Latina.